Estudio bíblico, familia, iglesia y misión. ¿Qué daño provoca el silencio? El silencio dañino. Recuerda que estamos hablando acerca del silencio que hace mal, la ley del hielo, el bloquear al otro, el ignorarlo, el no mirarlo, evitar su mirada. Este silencio no hace ruido, ¿cierto? No es como gritar, ¿cierto? Pero enfría las relaciones. Ese es un peligro cuando las relaciones se enfrían, porque si usted deja algo, ¿cierto? No sé, pues si está dando un café que está hirviendo o una sopa que está muy caliente, no se enfría en un segundo. Pasa tiempo para que esto se enfríe. Con estos silencios dañinos también pasa lo mismo. Las cosas empiezan a enfriar de a poco. El frío hace mal para las relaciones. Porque cuando empieza a enfriarse en las relaciones, las comunicaciones, los afectos, genera inseguridad. Mis pololeos siempre empezaban frío, porque yo todos los días amanecía pensando, me irá a querer hoy día. Así eran mis pololeos de, bueno, sí, son cosas que pasan. Así era yo en mi adolescencia, y me costó salir de ahí. Ya siempre como buscando la aprobación o buscando el ser querido, ser amado. Ahora estoy más viejo y ya sé que hay gente que me quiere. Genera inseguridad porque el otro no sabe qué pasó. No sé si a alguien le ha tocado estar y verse enfrentado, que el otro me quita la palabra o ya no me conversa, ya no me saluda, ya no me mira. Hablamos de relaciones familiares, ya uno puede pensar en el trabajo, que el otro cruza la calle, que no me ve. Pero cuando pasa en la casa, y a veces el otro no se entera qué pasó, lo he notado más callado. Oye, tu mamá anda más callada. Oye, tu papá anda más callado. ¿Qué le pasará? No sé, no me ha dicho nada. ¿Pasa eso, no? Probablemente a alguien le haya pasado, en otros lados, no acá, obviamente. Y como no sabe qué pasó, tampoco sabe cómo reparar. Bueno, y a veces también puede ser que, oye, ¿a ti qué te pasa? No sé, no me pasa nada. O, bueno, tú sabrás lo que me pasa. No tengo idea. O probablemente sí sepa lo que pasa, ¿ya? Se generan ese tipo de cosas que van enfriando las relaciones, las conversaciones. Las conexiones se rompen. Los vínculos se rompen. Podemos estar unidos por lazos sanguíneos, ¿ya? Cuando a veces le dicen, este es mi hermano carnal, entonces le dicen, oye, pecador, ¿no? Entonces siempre prefiero decir mi hermano sanguíneo, mi hermano en la sangre. No es mi hermano espiritual, es mi hermano sanguíneo, es mi hermano carnal. O sea, ¿qué pensará la gente de eso? Pero cuando tenemos lazos familiares, uno podría pensar de que todos nos amamos y nos queremos, pero cuando empezamos a escarbar un poquito, nos encontramos con que al interior de las familias hay problemas, hay silencios, se rompen las conexiones cuando nos dejamos de hablar. No hay conflicto visible porque al parecer, como nadie se habla, pensamos que todo está en paz. Pero no, pues debajo se van tejiendo cosas, se van tejiendo inseguridades, desconexiones, se van rompiendo vínculos. También uno empieza a suponer cosas. Como no hay diálogo, como no hay conversación, la mente llena todas esas cosas. Ah, probablemente sea esto. Ah, debe estar pasando tal cosa. Como no conversamos, uno empieza a rellenar los espacios. No sé si alguien ha hecho eso alguna vez. ¿Lo han hecho ustedes o no? Cuando se empiezan a imaginar cosas, imaginar conversaciones, imaginar lo que le pasa al otro. Bueno, cuando no conversamos, cuando hay silencio al interior de las familias, cuando hay silencio al interior de las relaciones, uno empieza a suponer cosas. Y mientras más supone, más se imagina. ¿Cómo le decimos nosotros? Caldo de cabeza. Nos empezamos a hacer caldos de cabeza. Y cuando existe silencio en las relaciones, en los conflictos, entonces uno se hace mucho caldo de cabeza. ¿Le ha pasado a usted o no? A mí me ha pasado, me hago caldos de cabeza. Y mientras más tiempo pasa, más contundente se va volviendo este caldo. Más complejo se va haciendo, más carga le vamos poniendo. Es increíble que a veces basta una conversación para que todo se aclare, pero esto se dilata y nunca logramos tener la conversación o la postergamos por tanto tiempo que más tiempo le damos. Algunos dicen, le damos al diablo para que no haga. Somos nosotros mismos los que, como dice Santiago, cada uno la concupiscencia lo atrae y cada uno, ¿cierto?, se hace su caldo cabeza y finalmente comete pecado, como dirá Santiago.
Y este pecado lleva a la muerte. Y yo entiendo más allá de la muerte espiritual, la muerte de las relaciones, la muerte de mi amor con el otro, todo ese tipo de cosas que van muriendo en nosotros y en nuestras relaciones nos van pudiendo por dentro. Siendo aún creyentes, nos vamos envenenando por dentro. Uno pensaría y uno quisiera que como creyentes tuviéramos el fruto del Espíritu, ¿cierto? Y abandonáramos las obras de la carne. Pero nos encontramos todos los días con creyentes y con nosotros mismos que volvemos a revolcarnos en el barro. Y la mente es caldo de cultivo. No recuerdo en qué pasaje Pablo dice, no lo tengo aquí anotado, cuando dice, piensen en lo bueno, en lo agradable, en lo que produce cosas de bendición. No se hagan caldos de cabeza. No, Pablo no dice caldo de cabeza, yo estoy ahí un poco parafraseando el pasaje. Claro, piensen en eso, no se llenen la mente con locuras. Y obviamente cuando guardamos silencio es caldo de cultivo para que empecemos a generar pensamientos. Y generalmente no pensamos en cosas buenas cuando las cosas no andan bien. Por otro lado, quienes nos ven actuar de esa manera aprenderán de nosotros. Hoy día una colega me decía que admiraba a algunas personas, pero decía, pero tal vez yo no soy de admiración de nadie, nadie se fija en mí. Y le dije, ojo, porque siempre hay alguien que nos está mirando. Siempre hay alguien que nos está mirando para quien podemos ser referentes. Bueno, ya no es madre todavía, ¿cierto? Pero le decía, siempre hay gente que te está mirando. Tienes una alumna en práctica, le decía yo, ella te está observando. Te observa como alguien mayor, como alguien que ya ha desarrollado ciertas cosas. Entonces no te creas que no has logrado nada. Eres referente para otros, aunque no te des cuenta. Y nosotros también somos referentes para otros. Entonces, si nosotros generamos o somos generadores de conflictos o no aprendemos a resolver nuestros conflictos, si guardamos silencio, nos hacemos caldo de cabeza, quienes vienen detrás de nosotros también van a aprender que esa es la manera de resolver conflictos. Quien en su casa no resuelve el problema, sino que evita, los que vienen detrás también aprenderán que esa es la manera de resolver los conflictos. O gritando, peleando, guardando silencio, ley del hielo, ignorando al otro. Los hijos o quienes están mirándonos aprenden que el conflicto no se enfrenta, sino que se evita y que el silencio puede en algunos convertirse en una herramienta de poder. No sé si a alguien le ha pasado. Hablamos la semana pasada de que en muchas relaciones hay alguien que tiene siempre el carácter más fuerte. Y ese que tiene el carácter más fuerte a veces castiga con el silencio al otro. Y ejerce poder con ese silencio sobre el otro. Porque hace que el otro se sienta culpable. Aunque que puede hacerlo. Pero no son las herramientas, no son las formas. Y a veces nosotros, tal vez desde nuestra posición de poder en las relaciones, ya sea el marido o la señora en algunos casos, o incluso a veces los hijos, ejercen poder sobre los otros de mala manera y a veces con el silencio. Enseñando, aprendiendo que el silencio es una herramienta de poder cuando no debiera ser de esa manera. El silencio también endurece el corazón. Me tocaba encontrarme con personas que a veces uno pregunta, trata de sonsacar algo a veces de la mejor manera. A veces no de la mejor manera, a veces no con mucha delicadeza. Pero incluso a veces con delicadeza, con buenas palabras, y el otro está cerrado. No sé si le ha tocado encontrarse con gente que está cerrada, obtusa, y no se resiste a hablar, a abrir el corazón. El corazón se endurece. Lo dice Pablo en Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No tiene que ver con, tal vez no irse a acostar enojado, ¿cierto? Pero también tiene que ver con que este silencio que se prolonga endurece el corazón. Y es triste ver que incluso a veces hay creyentes, no aquí en otro lado, con el corazón duro. ¿Le ha tocado conocer gente así o no? A veces uno esperaría que uno encontrara personas así fuera de la iglesia. Pero no, hay gente que aún estando en la iglesia, habiendo sido enseñados, tienen el corazón endurecido, porque están enojados. Y lo más terrible es que a veces no están enojados con el resto, están enojados consigo mismo. Pero esto da para otro estudio, ¿cierto? Hay una habitación en nuestro corazón que está sellada y nadie puede entrar, pero es una habitación que es una olla de grillos, tal vez una bomba a punto de explotar, una olla de presión que está ahí. Y que a veces también puede ser complicado abrirla porque puede quedar la embarrada.
pero sería ideal poder contar con entornos controlados, donde uno pudiera explotar y liberarse sin temor tal vez a ser juzgado. No sé si a alguien le ha pasado. Ojalá que pudiéramos nosotros tener alguna vía de escape que nos permita explotar de alguna manera sin ser juzgados. Yo he tenido mis desahogos a veces con Vicky y con Marcelo cuando he estado muy contenido emocionalmente y he explotado. Pero tengo esa contención en ellos, que me abrazan. No sé, a veces alguno quisiera gritar, uno quisiera enojarse, golpear, patear la mesa y tal vez incluso hasta poder decir, permitámonos tal vez ese desahogo, pero que no se ponga el sol sobre ese enojo. Tal vez hay que liberar ese enojo, esa rabia tal vez antes que el sol se ponga. Yo creo en esas catarsis, y creo que el Evangelio nos provee de muchos espacios para desahogarnos, para botar esas emociones contenidas que tenemos. Por eso que ese silencio que se guarda no es espiritual, es caldo de cultivo para el enemigo, lo que decía hace un rato atrás. Hay que librar esa batalla, lo que hablaba Oscar el otro día. El silencio prolongado no sana, se acumula y puede provocar daño. Y Dios nos llama a hablar, no nos llama a esconder ni a ocultar. Efesios 4:15, hablando la verdad en amor. Proverbios capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira. No habla del silencio. Bueno, también dice que hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Dios nos enseñará cuál es la mejor manera, pero no dice que siempre es tiempo de callar. Dice, hay tiempo de callar, pero también hay tiempo de hablar. Podríamos agregar de hablar con sabiduría, o de hablar con prudencia. Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, Jesús nos anima a resolver los conflictos con nuestro hermano, ¿cierto? Ve y ponte a cuenta con tu adversario, dice. Ve y reconcíliate con tu hermano. Santiago 5:16 nos invita y nos dice, confesaos los unos a los otros vuestras ofensas. Y yo encuentro que esto que hacemos acá también es sano, abrimos el corazón. Lo comenté también en algún momento, nosotros a veces criticamos la confesión católica, tal vez no nos gusta la forma, el modo de, pero creo que entre creyentes también deberíamos practicar la confesión, buscar a alguien de confianza, poder abrir el corazón. No guardarnos, ¿cierto?, tal vez para nosotros pensando que tenemos la capacidad de resolver ciertas situaciones, que creo que no es una mala intención. Hay una buena intención detrás de eso, pero tal vez, ¿cierto?, pero tal vez no es la manera en que Cristo quiere que lo hagamos. Tal vez quiere que lo saquemos a la luz, que lo conversemos con alguien. Confesaos no solo vuestras ofensas. Yo lo diría de la siguiente manera, apóstol Santiago, permíteme abusar de tu pasaje y decir, cuéntense sus historias, cuéntense su drama los unos a los otros, abran el corazón, desahóguense con su hermano, con su hermana, busquen algún hermano o hermana de confianza y abran el corazón. Esto les va a hacer bien, tal vez parafraseando un poco lo que Santiago quiso decir, pero cambiando un poco las palabras, el contexto. Creo que el Señor y la palabra del Evangelio nos anima a abrir el corazón y no a cerrarlo. La Biblia no promueve el conflicto agresivo, en ningún caso, ¿cierto? La agresión no es el camino, la violencia no es el camino que la Biblia propone. Pero tampoco la solución va a ser siempre el silencio. Hablábamos de estos silencios que aportan, pero hoy estamos hablando de aquellos silencios que no aportan. La Biblia promueve la comunicación. Creo que la Biblia propone que hablemos, que conversemos, que mejoremos nuestras relaciones. Como hemos dicho, como les comentaba, el silencio puede dañar el hogar y a veces uno no se da cuenta. Muchas de las cosas que nos causan daño a veces entran solapadamente, no son tan directas. Por eso que a veces se instalan y cuando uno se da cuenta ya está ahí ya. Como las enfermedades, ¿cierto? Como el pasto en la casa, los hongos, la tierra, se acumula y después cuando ya es demasiado, nos damos cuenta. Alguien podría decir, en mi casa conversamos harto, siempre hablamos, pero puede ser conversaciones superficiales, no sé, el otro día hablaba con alguien también, le decía, ¿cómo estáis? Y me evadía el tema, me hablaba de cualquier otra cosa, podía estar una hora entera hablando de cualquier cosa, pero nunca contando o respondiendo a la pregunta, no, pero ¿tú cómo estás?
¿Cómo estás tú con esta situación? Y cuentan, ¿cierto? Se van por las ramas. Entonces, tal vez el problema no es el silencio porque habla harto. El problema está en que no habla de lo que le está molestando, de lo que le está causando daño. Habla mucho, pero no con profundidad. Entonces, a veces el silencio no tiene tan solo que ver con que, no, pero en mi casa no hay problema de silencio porque siempre conversamos. Pero los temas peliagudos, los que causan el conflicto, ¿se conversan? Otra vez la conversación es solamente de relleno, porque puede darse también que se converse de cosas triviales, pero no de lo que realmente importa. Son conversaciones básicas, pero evasivas finalmente. Hay temas tabú, temas de los que nunca se puede hablar en algunos hogares, en algunas relaciones. Este tema no se toca porque siempre genera conflicto. A veces puede ser saludable, ¿cierto?, no tratar esos temas porque sabemos que van a causar conflicto. Pero a veces la evitación no es el mejor camino. Bueno, en eso no me voy a meter, pero pidamos sabiduría al Señor para no evitar los temas conflictivos, que a veces es necesario conversarlos, pero con altura de miras. Tal vez oremos por eso, para que el Señor nos dé altura de miras para poder hablar de cualquier cosa sin que nos provoque, no sé, a veces temas de política y cosas así. Hay diferentes posturas y a veces no se puede hablar porque tal vez uno quiere hablar, pero no está dispuesto a escuchar. Entonces a veces uno dice, bueno, ¿pero cuándo vamos a aprender a conversar? No sé. Entonces son cosas que se pueden trabajar, pero yo no les voy a decir cómo hacerlo, cada uno sabrá dónde le mete el zapato. Por eso les digo, no pretendo dar soluciones porque ni yo encuentro a veces el camino para hacerlo, así que no, malo estaría. Pero sí les propongo. Y cada uno sabrá tantear el terreno y Dios nos dará a cada uno las herramientas que pueden ser muy distintas para uno como para otro. Evitar las frases como, me da lo mismo, no sé, no estoy ni ahí. A veces tal vez las conversaciones o las relaciones se vuelven tan tóxicas que alguien a veces ni siquiera quiere conversar. Hablemos de esto. Ya, si tú querís, pero en el fondo me da lo mismo. O sea, como alguien dijo la otra vez, ¿para qué conversamos esto si no vamos a resolver nada? ¿Se ha encontrado alguien con ese argumento? Puede ser también. ¿Para qué vamos a conversar de esto si no lo vamos a resolver? Entonces ya partimos de una predisposición a que no queremos resolver la situación o que probablemente hemos pasado circunstancias en las que hemos discutido el asunto, se ha conversado, pero no se ha resuelto nada. Entonces finalmente si uno propone y dice, ¿por qué no hablamos de esto? Hemos guardado silencio mucho tiempo acerca de este tema. ¿Por qué no lo conversamos? ¿Para qué? Si siempre llegamos a lo mismo. ¿Le ha pasado a alguien eso? Como que me suena que lo he escuchado en alguna conversación familiar. Creo que es más común de lo que uno le pudiera pasar. Creo que, insisto, lo he escuchado y creo que a muchos les pasa. ¿Para qué vamos a hablar de esto si nunca lo resolvemos? Tal vez nos falta más disposición, no sé. Insisto, son cosas que estoy poniendo encima de la mesa y que probablemente pasan más comúnmente de lo que podamos creer. El uso del teléfono a veces, ¿cierto? Estamos hablando con alguien, pero estamos metidos en el teléfono, entonces no pescamos mucho. O estar, no sé, o conversar con la tele prendida, tal vez nos distraemos fácilmente, no sé, estoy tirando ejemplos encima de la mesa, pero son señales que a veces no conversamos con la seriedad que se deberían. Pasan días, semanas, meses sin resolver los conflictos, estirando al máximo la conversación que nunca se lleva a cabo. Hay una sensación de distancia, que aunque estamos bajo el mismo techo, nos sentimos distanciados, eso también puede pasar. En mi casa, ¿hablamos o tan solo convivimos? Es como vivir bajo el mismo techo, pero no en sana convivencia. ¿Cómo sacar estos silencios de nuestra casa, estos silencios que hacen mal? Tal vez no se trata de hablar más, tal vez la solución no sería, esta casa necesitamos hablar más, conversar más. Y a veces uno dice, es que conversamos, lo que decía recién, pero tal vez no lo hacemos de buena manera. Tal vez tenemos que aprender a hablar mejor. Yo la otra vez hablaba con respecto al amor, que Dios nos enseñe a amar mejor. Porque cuando surgen estas cosas, y lo he dicho en todos los estudios bíblicos ya que llevamos hablando acerca de la familia, no dudo que haya amor en la familia. ¿Tenemos conflictos? Sí. ¿Hay cosas que nos molestan, que nos chocan, que deterioran las relaciones? Sí, en todas las familias pasan.
¿Es falta de amor? ¿Es falta de cariño, de afecto? Creo que no. Creo que hay amor. Pero al parecer, donde hay amor, los conflictos duelen más. Los silencios duelen más cuando hay amor. Como decías tú hace un rato atrás, tal vez si esto es la pega, no hay mayores relaciones, no me interesa extender más allá esa relación, por tanto, si guardo silencio, no hay ningún problema. Pero si tomo la misma decisión en mi familia, ya es distinto, ¿cierto? No se trata de amar más, porque no dudo del amor que nos profesamos en las familias, al interior de las familias. Pero quiero decirlo de esta manera, amar mejor. ¿Se puede amar mejor? Yo creo que sí. Podemos mejorar nuestro amor, ¿cierto? En el hablar también. ¿Podemos hablar más? Sí, podemos hablar mucho. Pero hablemos mejor, ¿cierto? No conversaciones triviales. Hay tiempo para hacer esas conversaciones, ¿cierto? Que son tal vez para pelucear y todo lo demás. Pero también hay tiempo para hablar de cosas serias. No se trata de hablar más, sino de hablar mejor. De reconocer que el silencio a veces se torna un problema. Hay silencios que son saludables, por salud mental, ¿cierto? Pero otros silencios que no hacen bien. Y no es que preferimos llevar la fiesta en paz. Por eso no conversamos ningún tema conflictivo en la familia. Pero es que hay conflicto. Insisto, bueno, cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato ahí. Tal vez en momento, y también esto lo hablamos cuando hablamos acerca de la joya del silencio, tal vez decir, sí, creo que es necesario hablar, pero no ahora. ¿Lo ha dicho alguien? ¿Lo ha hecho alguien así? Tal vez, sí. Cuando dice, pero conversemos, esto tenemos que conversarlo, hablarlo. Sí, estoy de acuerdo, pero no ahora. Porque ahora tal vez estoy sobrepasado, estoy superado, porque tal vez la situación es muy reciente, porque tal vez los ánimos están caldeados. Sí, hay que conversar. Aprender a poner pausa, pero sin desconectarse, sin decir, no, después vamos a conversar. Y después no conversamos nunca, ¿cierto? Tal vez decir y comprometerse, decir, esto lo vamos a hablar, no ahora, después, pero sí lo vamos a conversar. Y no simplemente decir, no, después lo conversamos para evitar y después nunca más se vuelve a hablar. Eso es distinto, ¿cierto? Hacer compromisos de conversar y no desaparecer, nomás mandarse a cambiar. Evadir siempre, ¿cierto? Lo hemos dicho en muchas ocasiones, muchas de las joyas y de las basuras lo hemos dicho. Para cada paso que damos para mejorar las relaciones, se requiere una alta cuota de humildad. Hay cosas que no resultan fáciles, soluciones que no resultan fáciles, pero otras que requieren que trabajemos al máximo nuestra humildad, el autocontrol, el orgullo, lo bajemos así, pero a veces estar dispuestos a que nos van a llegar algunos balazos, algunas cuchilladas nos van a llegar, porque tal vez las relaciones o las conversaciones, las técnicas de conversación no están tan desarrolladas, entonces algunas conversaciones van a ser tensas, van a ser complejas, van a causar cierto resquemor, que me digan directamente a la cara, lo que pasa es que tú, ¿cierto? Y a uno le duele que le digan de repente cosas demasiado directas, pero a veces va a ser necesario que estas punzadas aparezcan, porque por más delicados, hermano, le voy a decir algo, pero en el amor del Señor, nunca me he creído eso, porque entiendo que puede ser el amor del Señor, pero si a alguien le dicen algo que tal vez, cierto, me está revelando algo malo de mi corazón, me va a molestar, me va a decir, hermano, gracias, porque me lo revela. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está... No, probablemente no lo vamos a tomar de buena manera. Perdóneme, pero creo que la mayoría de los seres humanos, bueno, no sé, tal vez yo nomás, no sé, no estoy tan dispuesto a recibir una crítica de otro. Por mucho que me digan el amor del Señor. Me cuesta. Y creo que no soy yo nomás. ¿Ya? Por eso que la tiro así, pero bueno. Hablo desde mi experiencia también. Evitar hacer como el diablo, o el acusador, ¿cierto? El diablo es el acusador. Y nosotros a veces también con nuestro silencio, nuestra falta de comunicación, somos acusete carecuete. Tal vez la invitación pueda ser esta semana o próximamente en sus mejores cines.
Revisar alguna conversación pendiente que tengamos con algún miembro de nuestra familia, ya que estamos hablando de la familia, ¿cierto? Examine en su corazón, dese el tiempo, tal vez no ahora, más tarde, mañana, durante la semana, de pensar. ¿Hay alguna conversación pendiente con alguien de su familia? Yo pienso en las mías. ¿Hay algún tema que tengo pendiente de hablar con alguien en mi familia que está ahí? Tal vez lo he evitado por mucho tiempo. Y esto es un llamado a la reflexión. Expresar lo que está guardado. Reemplazar el silencio con una frase honesta. A veces se dice brutalmente honesta. Preparar el terreno, ¿cierto? No sé, sacar a comer a mi señora por ahí, tomando un par de tragos para estar más tranquilo, más relajado. No sé, no estoy diciendo que quieren que yo haga algo con mi señora pendiente, pero me refiero a que las relaciones son así. Tal vez una conversación con un hijo, con el papá, con la mamá, con la señora. Estos pequeños gestos, o grandes gestos como los quieran tomar, ¿cierto? Reconstruyen las conexiones. Hay relaciones que se rompen y se pierden y nunca se recuperan. Eso es terrible. Hay relaciones que podemos volver a reconstruir al interior de nuestras familias. Eso tarea para la casa para cada uno. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos ayude y que saquemos estos silencios tóxicos de la familia y abracemos una buena y sana conversación. Amén.